Bien, buenas tardes y bienvenido a los Encuentros Humanidades y Filosofía, que hoy trata un tema muy importante, que es la ciudadanía, cómo tiene que ser la buena ciudadanía, el buen ciudadano para que un país funcione mejor que otro o funcione como pueda funcionar. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por invitarme. De nada, y es un placer y honor tenerte con nosotros. Y buenas tardes, Román. Micrófono, el micrófono, Román. Ahora. Buenas tardes, Muy Antonio. bien, Buenas tardes. muy bien. Bien, quien no sepa quién es Víctor Lapuente Gine es marido, padre y catedrático de ciencia política en Gothenburg, en Suecia, y también en ESADE, en España. Por Y ese orden. Por ese orden. Román Gil es un gran abogado de un gran despacho de Madrid y jurista, y también pues un gran filósofo ya, porque con nosotros pues no se puede separar. Yo siempre he mantenido que el jurista y el filósofo siempre van unidos, no se pueden separar. Y en la obra de la que vamos a hablar, y espero Víctor va a hablar más que nosotros, esa que tengo aquí, junto con un barco vikingo, precisamente, de un amigo que me ha hecho. Víctor Lapuente se llama Decálogo del Buen Ciudadano. Y el subtítulo es Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista. Estábamos hablando antes de empezar la grabación de que Arne Heller estuvo con nosotros en el 2004 y efectivamente la conferencia que nos dio fue que los dos pilares de la civilización actual, si se quieren mantener, eran, primero, una buena constitución democrática, pues ese sería el aspecto formal, ¿no? Para entendernos así en plan aristotélico, y el otro era el ser un buen ciudadano, el ser una buena persona, o sea, tener el criterio como que tenía Sócrates o su padre, que se sacrificó para salvar a judíos que iban persiguiendo allí en Budapest. O sea, ser un buen ciudadano. ¿Cuáles son las características, los valores y las virtudes que deben tener las personas para colaborar con el Estado y que ese Estado funcione mejor? O sea, que hay una gran relación entre Arne Heller, creo yo, Arne Heller y lo que nos va a hablar ahora Víctor. Bien, Víctor, pues cuando quiera, ¿cuál es por qué, por ejemplo, fracasan los países y uno y otro no? ¿Por qué basta solo con las instituciones políticas o es necesario las virtudes que deben recuperarse por los ciudadanos? Pues muchas gracias, Antonio. De nuevo reitero mi agradecimiento por la invitación y muchas gracias a Román por querer participar de esta charla y ha sido un placer coincidir con él en otras ocasiones, por ejemplo en Aspen Institute. Precisamente yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y quería empezar precisamente hablando de eso. Yo siempre me he interesado, no soy jurista ni filósofo, desgraciadamente lo digo, porque lo digo con admiración hacia los juristas y hacia los filósofos y un poco desde la admiración tardía, porque nosotros en ciencias sociales, la ciencia social moderna, que es pues muy basada en los datos cuantitativos, en la emulación de las ciencias naturales y de las ciencias físicas con modelos matemáticos, y esa empresa liderada por la economía y que nos ha arrastrado a sociólogos, politólogos y también está arrastrando psicólogos, realmente busca solo o se ha centrado solo en cosas que se pueden cuantificar, y hay muchas cosas que no se pueden cuantificar y que importan mucho, ¿no? Y eso me ha llevado en los últimos años a redescubrir la filosofía y las ciencias jurídicas y, si me permitís, la teología, que está en la base de ambas, ¿no? Porque
pues bueno, ¿no? El canon, el derecho canónico, pues surge y la filosofía también, ¿no? Está muy entrelazada con el pensamiento cristiano, con el mundo universitario medieval, etcétera, ¿no? Y esto forma parte, esta especie de recorrido, digamos, metodológico que he hecho en los últimos años, también coincide con el recorrido de las preguntas de investigación que me interesaban durante mucho tiempo y me sigue interesando por qué unos países funcionan mejor que otros. Y durante mucho tiempo estuve preocupado en la respuesta más institucional, que importan las instituciones formales. En ese sentido, mi trabajo, junto con el que hemos elaborado en el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, quizás uno de los centros más prestigiosos en Europa o del mundo, en el estudio cuantitativo de qué es lo que hace que unos gobiernos funcionen mejor que otros, pues hemos continuado en la estela de economistas como Acemoglu y Robinson, que hablan sobre la importancia de las democracias, de los sistemas inclusivos, y nosotros lo que hemos añadido sería el estudio de la burocracia, de la administración pública, lo importante que es la meritocracia, etcétera. Y, por ejemplo, publicamos en español, en Deusto, traducido al Deusto con mi colega Karl Dahlström, organizando el Leviatán, sobre lo importante que es organizar el Leviatán y no solo la democracia, no solo importa tener unos políticos que son elegidos democráticamente, es importante o más para que un país funcione bien, tener unos funcionarios elegidos de manera meritocrática, no democrática, sino de meritocrática, autónoma, independiente. Pero como comentas, ¿no? Eso no es suficiente. Eso no es suficiente y pues leyendo obras muy diversas en economía, en historia económica, como Deirdre McCloskey, en antropología o psicología evolutiva, como Joseph Henrich y otros autores que recomiendo, pues veo y detecto durante los últimos 10, 20 años, bueno, algunos economistas lo llaman la revolución cultural, veo como una especie de resurgir de las cuestiones culturales, de los valores, de las virtudes. Y esto me llevó un poco a la raíz de escribir este libro, que va en la línea anglosajona, un poco en la línea de Harari, del Sapiens o de Joseph Henrich, de The Secret of Our Success, el secreto de nuestro éxito como especie, que pues trata de proporcionar una explicación al éxito y el fracaso de los países, pero para intentar hacerlo de manera más ágil y pues lo he presentado de manera de decálogo. Entonces el libro tiene esa doble lectura, por una parte por qué fracasan o tienen éxito los países y por otra parte que tiene que ver con valores, con la moral y con cómo ser mejores personas, y por el otro lado esta vertiente pragmática de dar 10 pautas, ¿no? 10 reglas para ser mejores ciudadanos. El libro empieza con la idea de que vivimos un momento crítico, vivimos el momento de mayor opulencia económica de la historia de la humanidad, incluso tenemos en cuenta la pandemia, vivimos pues de media 25 años más que en 1950 en el mundo, la probabilidad de morirte en parto se ha reducido un 99% para las mujeres, vivimos en unos estándares absolutamente increíbles, los mayores estándares de calidad de vida del mundo, según Obama, pues se dan ahora en la Europa occidental durante estos años, es decir, pero al mismo tiempo vivimos muy angustiados, vivimos con se han triplicado el consumo de hipnosedantes en España, se ha multiplicado también el consumo de ansiolíticos en Estados Unidos, tenemos muchos problemas de angustia, muchos problemas y un poco, pues, enlazando estas cosas con digamos, la parte más visible, que sería simplemente la punta del iceberg, porque yo creo que los problemas y el malestar ciudadano no se manifiestan, pero hay una parte que se manifiesta y se manifiesta en forma de polarización y lo estamos viendo estos días en España, ¿no? Con una campaña en las elecciones de Madrid completamente radicalizada. Entonces, pero no es un fenómeno única y exclusivamente español. Vemos pues en Estados Unidos republicanos contra demócratas
que ya tiene una separación ya no solo de formas de vida y de hasta la comida, unos comen sushi, los otros hamburguesa, o del café que toman, sino incluso geográfica, ¿no? Ahora cada vez viven más en distritos los americanos donde republicanos solo conviven con republicanos y demócratas con demócratas, con lo cual se van reforzando en esta especie de cámaras de eco, pero lo vemos en Francia, los votantes de Macron se sitúan en París y en la zona atlántica, los de Le Pen en la zona oriental, antiguamente industrializada, el Reino Unido, Londres, la metrópolis progresista frente al conservadurismo de las zonas rurales, pero en Tailandia o en Brasil, en muchos sitios, se está produciendo una territorialización, lo que Andrés Rodríguez Pose, el catedrático de la Universidad de London School of Economics, llama la revuelta de los lugares que no importan, de las regiones que no importan. Y se está produciendo esta división en tribus, tribalización de las sociedades, sobre todo democráticas, una división. Y si en el mercado económico funciona pues la mano invisible, parece que en política hay una especie de garra invisible que está separando a las sociedades. En Cataluña, los que tenemos pues contacto frecuente y vivimos parcialmente en Cataluña, tenemos la ventaja, la desgracia, la ventaja, la verdad, de haber visto esto durante los últimos años, ¿no? Y yo creo que esa experiencia personal, ¿no?, que lo cuento un poco en el libro, como cuando estudiamos ciencias políticas, pues formamos un grupo de amigos y nos juntamos y ahora pues unos del Partido Popular, otros de Ciudadanos, otros de Socialistas, otros de Esquerra Republicana, otro de Convergencia y Unión, y seguimos viéndonos y seguimos tratándonos. Esa amistad sería mucho más difícil hoy en día. Hoy en día vivimos en comunidades mucho más autorreferenciales, donde consumimos medios de comunicación cada vez más aislados, los catalanoparlantes y soberanistas consumen unos medios, los castellanoparlantes otros, y esta criba social que llaman los sociólogos, pues me parece es un fenómeno de división que polariza y que no trae nada bueno. Entonces yo intento en el libro pues contribuir con un pequeño granito de arena a eso. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo que hago es básicamente en el libro sintetizar la sabiduría de hombres y mujeres mucho más sabios que yo, que a lo largo de la historia pues han intentado hablar de ver cómo las sociedades se enfrentan a la decadencia, ¿no? Cómo se enfrentan a los problemas colectivos. Por cierto, pensadores para los cuales la pandemia era algo habitual, ¿no? Sufrían la peste bubónica cuando eran pequeños, 2 o 3 plagas durante la infancia y la adolescencia, y si tenían suerte, pues una más antes de morir a una edad anciana de 50 años, ¿no? Pues para todos estos, ¿no?, para Tácito, Cicerón, para también teólogos y pensadores cristianos o hasta Adam Smith y desde luego también algunos contemporáneos, ¿qué lecciones podemos sacar de cómo superar momentos de crisis moral y de crisis social y de división, ¿no? Y esas lecciones son las que intento sintetizar, que ahora le paso la palabra a Román, pero se pueden resumir en la idea de que las sociedades avanzan cuando imperan el espíritu comunitario, el espíritu colectivo, cuando una inmensa mayoría de los ciudadanos, digamos, que creen un ideal trascendental, y ahí viene un poco la idea un poco controvertida del libro, ¿no? Planteo esta idea de ideal trascendental, que puede ser un dios, como el dios cristiano, tradicionalmente lo ha sido para las derechas, la democracia cristiana, de la que ya quedan muy pocos vestigios. Angela Merkel, una vez desaparezca ella, poco más, porque la democracia cristiana ha sido sustituida por una derecha neoliberal. Los Adenauer y los Kohl han sido sustituidos por Berlusconi, Trumps o Boris Johnson, que en lugar de apelar a los ideales colectivos, al sacrificio por la comunidad y estar limitados por una moralidad cristiana, todo lo contrario, promueven el individualismo y el greed is good, la avaricia es buena, haz lo que quieras, enriquécete. Y yo creo que ese es uno de los problemas que estamos viviendo. Y un poco en la izquierda el problema es el mismo, ¿no? También hemos abandonado los ideales colectivos, que sería la patria,
no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, de Kennedy en los años 60, pues lo hemos sustituido ahora por una izquierda que ha eliminado completamente del lenguaje político la palabra sacrificios o deberes y que solo se queda con los derechos. Por ejemplo, Pedro Sánchez citó la palabra derechos 35 veces en su discurso de investidura en 2019, ¿no? Y no quiero aquí tampoco escoger de manera singular a ningún político, ¿no? Como en el libro creo que la responsabilidad es más que compartida entre políticos de izquierda, de la nueva izquierda, digamos, y de la nueva derecha en este problema. Román. Gracias, Víctor. Gracias por el estupendo resumen de un libro que es absolutamente emocionante e inspirador, ¿no? Quiero aprovechar para hacer una cuña. Antes has referido a Aspen, un fellow muy querido que falleció, yo creo, al principio de la pandemia, Antonio Hernández Gil. Yo espero que en pocas semanas se publicará su última gran obra de la Catedrática de Derecho Civil, que son más de 1000 páginas sobre los deberes. Desde la óptica de un jurista filósofo hijo, no en vano de uno de los padres de la Constitución y de ese momento de pensamiento integrador y de un centro posible, ¿no? y que se está perdiendo. Yo, escuchándote y leyéndote, pues nada, me gustaría más personalmente que esto contribuyese a recuperar o avanzar hacia ese lugar de encuentro. De encuentro entre la vida pública y la privada y de recuperación de ideales, ¿no? Que nos haga una sociedad pues, más próspera en el mejor sentido y más feliz, ¿no? Pero yo te pregunto, yo leyendo tu libro digo, bueno, ¿va a conseguir un impacto este libro o cualquier libro? ¿Las ideas son suficientes? Tú eres un experto en tu universidad también en analizar, digamos, tendencias objetivas, en medir, ¿no? Y nos hablas de una parte de condiciones materiales y de otra parte también nos decías al principio de la conversación que son muy importantes elementos no medibles, ¿no? Valores que a la vez tienen que funcionar. Entonces, mi pregunta es una pregunta clásica, ¿no? ¿Las ideas son suficientes no sé si a la Hegel, porque Hegel creía que tenían vida casi propia, o es más bien la cuestión material? Si lo material no vamos a llegar a las ideas como Hegel da la vuelta a la manera materialista, marxista y todas sus escuelas. Y algo más. Yo te recuerdo oír una cosa que dijiste que a mí me animó mucho, quizá yo he estudiado mucho la época de entreguerras, que dijiste que esto no se parece a la crisis de entreguerras, que esto es diferente y quiero pensar que esto es así, pero si no esa crisis, hace falta una crisis diferente, hace falta que realmente nos encontremos en una bancarrota como hace 100 años de todo tipo para que recuperemos la necesidad de hacer un gran pacto como el de la Segunda Guerra Mundial, donde todos nos encontrásemos en modelos socialdemócratas, liberal cristianos o su adaptación al futuro. Román, muchas gracias por estas dos preguntas tan interesantes y tan difíciles de responder. En que si importan más las ideas o la materia. La verdad es que es una discusión muy interesante. Yo siempre he sido más materialista, pero durante los años me he ido volviendo más weberiano, más de Max Weber, y hablando sobre la importancia de las ideas. No creo que exactamente fuera su idea de la ética protestante lo fundamental, aunque sí que creo que está ligada a la religión, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil innovar, es muy difícil pensar lo que no existe si no tenemos unas ideas, ¿no? Y yo creo que lo que distingue a los seres humanos es que pensamos lo que no existe. Nos lo decía Juan Luis Arzuaga, me lo comentaba ayer, es cómo definiría a los seres humanos, ¿no? Y eso pues requiere imaginación, ¿no? Requiere ideas. Como ahora en el libro, ¿no? Hace 44.000 años las primeras imágenes de arte figurativo en una isla remota en Indonesia que se han podido hallar. Es posible que haya muchas más extendidas por el mundo. Coinciden con las primeras también muestras de arte figurativo que tenemos en Europa,
y en ellas hay imaginación, son ideas, son plasmaciones no de personas que existen, sino de seres que no existen, de mezclas entre pájaros y hombres que nos vienen a hablar de un pensamiento pues mágico o religioso. Entonces yo creo que la idea está en el fondo, ¿no? Y el tema es que hay ideas positivas y hay ideas negativas, y hay ideas que promueven el progreso y otras que lo coartan, ¿no? Y es como una de las ideas centrales en el libro, que es la idea de Dios. O sea, Dios puede ser una cura para el alma o puede ser una droga para el ego. Puede ser una cura para el alma porque la existencia de Dios, entendido como el Dios, digamos, de la era axial de Jaspers, el Dios del que habla Karen Armstrong en su trabajo, ¿no? Esta famosa teóloga y ganadora del príncipe o princesa de Asturias, y habla sobre la idea de, bueno, pues en un momento determinado, en 4 rincones del mundo conocido entonces, India, China, en Israel y en Grecia, pues surge una idea que es tan simple como revolucionaria, que es la idea de que hay un Dios que es un Dios trascendental y que viene a decir que nadie es Dios. O sea, existe ese Dios para que nadie, el faraón sobre todo, y el rey o el sacerdote de turno se crean dioses ellos mismos, ¿no? Sino que es un Dios trascendente, misterioso, y es un Dios que no lo encarna nadie, ¿no? Entonces yo creo que esa idea muy poderosa y muy positiva, pero al mismo tiempo estaba la idea negativa de la religión, o sea, la opuesta, no la religión como el individuo que se supedita a un ente trascendental, sino lo contrario, ¿no? Alguien que utiliza un ente trascendental para beneficio personal suyo o de su grupo de sacerdotes o de personas que quieran aprovecharse de esa superstición, ¿no? Entonces, pues la religión como algo positivo, la superstición como algo negativo son 2 caras de la misma moneda, pero yo creo que las ideas son fundamentales. Dicho esto, es verdad que no podemos desapegarnos de la realidad material y que tiene consecuencias, y en particular, y ahí voy a contestando la segunda pregunta, el tema de la desigualdad. Yo creo que es un problema importante. Soy bastante escéptico porque vivimos todos rodeados de muchos analistas que son pues muy progresistas y que están muy preocupados con la desigualdad, y a veces algunos que somos un poco escépticos nos cuesta reconocerlo, pero la desigualdad está creciendo. Es verdad que no en riqueza, pero en ingresos pues está creciendo mucho. Y a lo largo de la historia sabemos que si la desigualdad descabalga, ahora es galopante, pero ya descabalga a grandes niveles, no hay manera de corregirla que no sea violenta y sangrienta, como ocurrió en el Imperio Romano o como en Francia, la Francia revolucionaria, o en la Rusia revolucionaria. Entonces, pues bueno, hay que preocuparse también de lo material, y dicho esto, lo material muchas veces requiere intervenciones mucho más cuidadosas, ¿no? Los materialistas, yo creo que en muchas ocasiones proponen políticas muy directas que tienen efectos contraproducentes y como redistribuciones masivas, ¿no? Cuando realmente la desigualdad hay que tratarlo también pues, de manera muy cuidadosa, ¿no? Decía un colega de Gotemburgo, Bo Rothstein, que es quizás uno de los mejores intelectuales socialdemócratas contemporáneos, ¿no? Decía que la igualdad es como el amor, lo tienes que buscar de manera indirecta. Si lo buscas de manera directa con redistribuciones masivas, no vas a conseguir nada. Tienes que hacerlo de manera indirecta, por ejemplo, con un Estado que da gratuidad a todos los ciudadanos, ¿no? Que le da la guardería gratis a los hijos del rey, y también los hijos del primer ministro, los hijos de los banqueros, como a los hijos de los inmigrantes, ¿no? Y pones a todo el mundo en el mismo barco, ¿no? Al todo el mundo utilizar los servicios públicos de calidad, como ocurre en los países nórdicos. Eso es antirredistributivo a ojos de mucha gente, pero en realidad pues crea cohesión social. La cohesión social es seguramente
el mejor instrumento contra la desigualdad, pero de nuevo muchos materialistas enseguida empiezan a pensar, bueno, impuestos para los ricos, etcétera, pero no son medidas que no tienen los efectos esperados. Sí, muy bien. Has estado hablando del punto 4 de tu decálogo, ¿no? De ama a un Dios, a una patria, ¿no? Por encima de todas las cosas. Pero eso sería parte de soluciones. Los dos primeros puntos del decálogo creo que son el análisis o el diagnóstico de la situación en la que estamos. Y propones, primero, busca al enemigo dentro de ti y no fuera. Y el segundo es, no te mires al espejo. ¿Qué quieres decir con esos dos diagnósticos? Porque ese, claro, te refiere al narcisismo, al individualismo, ¿no? De la sociedad actual. Sí, yo creo que si miramos un poco a lo que decían los clásicos, ¿no? Por ejemplo, en Roma, sobre los problemas que había tenido la República primero y luego el Imperio, decían que el problema había sido un problema no de desigualdad económica, no de que vengan los bárbaros desde fuera, sino que el problema está dentro, en una corrupción de las morales y las costumbres, un fallo del carácter, entendido como lo entendían los clásicos, ¿no? de la ética como construcción de carácter, y políticos que se dejaban llevar por la ambición, por la lujuria, por la avaricia, por la libido también, ¿no? Esos cuatro males. Y en general lo estamos bien, lo vemos, muchos pensadores hablaban sobre la decadencia como consecuencia de la decadencia de las civilizaciones, como consecuencia de la decadencia de la ética y de las morales de los ciudadanos, sobre todo de las élites. Entonces yo creo que deberíamos tener en cuenta eso para un poco con ese prisma mirar lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Porque el foco se suele poner en factores, como comentaba antes, objetivos, digamos, medibles, como la desigualdad, etcétera, pero nos olvidamos de que detrás de eso pues hay un malestar que es más difícil de cuantificar. Se puede cuantificar y, de hecho, los psicólogos, en las escalas que utilizan para medir el narcisismo, calculan que hemos aumentado un 30% en las últimas décadas el nivel de narcisismo. Los millennials son un 96% más narcisistas de lo que lo eran hace 2 décadas los jóvenes. Entonces tenemos un problema de extremo narcisismo, de un individualismo radical que, como comento en el libro, mi hipótesis es que puede estar, evidentemente, han ayudado las redes sociales, ¿no? que utilizan mecanismos parecidos a los que utilizan en los experimentos con ratones para volverlos adictos al azúcar, ¿no? Darles satisfacciones, feedbacks de manera muy irregular, no de manera regular, sino bueno, de un día, pues pero no todos los días y a todas horas, sino un día pues vas a tener muchos likes, otros menos, etcétera, y esto te vuelve adicto y pernicioso a las redes sociales. Hay una evolución tecnológica que ha favorecido eso, pero hay un proyecto, como digo en el libro, también político detrás, ¿no? Más bien el interés de los políticos de izquierdas y derechas de vender un individualismo que, como comentaba, pues en la derecha ha sido pues la eliminación de los ideales democristianos y, como digo en el libro de manera un poco tajante y provocadora, la derecha ha matado a Dios y la izquierda pues ha eliminado o ha matado a la patria, que era su ideal colectivo. Patria no como las gestas del Cid, sino patria, la idea de la nación como una nación inacabada, que, por cierto, Obama fue el último líder que utilizó esa expresión, creo que de manera correcta, luego la fue abandonando durante su presidencia, pero al principio la idea de tener una fe común que decía el filósofo John Dewey y la idea de Kennedy que decíamos antes, los progresistas, considerando que la patria pues es una unión de destino de los ciudadanos que está inacabada, que es imperfecta, pero que nos hemos de colaborar, ¿no? Y entonces yo creo que hemos ido abandonando eso, nos hemos vuelto individualistas. Hay una predicción que me parece profética y muy triste, hecha ya hace más de 200 años por Alexis de Tocqueville, o hace 200 años,
cuando decía, cuando se imaginaba pues un futuro terrible, decía, me imagino a ciudadanos dando vueltas sobre sí mismos, ensimismados en placeres cortoplacistas, no utilizaba la palabra cortoplacistas, pero en placeres livianos, que bueno, están al lado los unos de los otros, pero no se ven, se tocan, pero no se sienten. Y yo creo que de manera profética creo que capta un poco el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Esta idea de esta soledad, esta anomia que podría decir Emil Durkheim, el sociólogo. Entonces yo creo que vivimos en una sociedad de gran individualismo, de un gran narcisismo y precisamente yo creo que una de las causas que está pasando es que vivimos de una manera tan individualista que generamos muchas expectativas en la gente, en los jóvenes, de hacer algo excepcional, ¿no? Ser famoso era la opción 15 quinceava de 16 que tenían los americanos en los años 70, los jóvenes, lo que querían hacer en el futuro o que esperaban del futuro, y ahora ser famoso prácticamente lo quieren ser todos los americanos, ¿no? Entonces, hemos generado muchísimas expectativas y yo creo que le estamos inculcando a los jóvenes la idea de conseguir metas extraordinarias y nos estamos olvidando de la importancia crucial de los logros ordinarios, pequeños, modestos, acumulados. Y yo creo que reivindicar un poco eso, ¿no? Por eso hablo de agradecer y de recuperar el agradecimiento y en ese capítulo, ¿no? Y empiezo con la idea de que si Robinson Crusoe pues llegara a la sociedad actual después de 300 años de exilio en una isla del Pacífico, pues lo primero que daría sería gracias. Estaría dándonos las gracias constantemente, ¿no? Por los ordenadores, por internet, por las calles, por las pizzas, por la seguridad, por todo, ¿no? Hasta por el dentista. Entonces yo creo que eso es, hemos perdido un poco el agradecimiento y hago una reivindicación de eso en el libro. Víctor, por una parte hablas de individualismo y parece que es claro, pero por otra parte de un concepto como la desigualdad que se mide también en términos sociales o más amplios. Ya has hablado de que cuando la desigualdad profundiza demasiado, históricamente se ha resuelto con violencia y con sangre, ¿no? Me refería yo antes también a si hacía falta una nueva crisis. ¿Cómo se conectan de alguna manera, si es que lo hacen, ese individualismo donde cada uno está a lo suyo, aislado, en esa imagen de Tocqueville que no conocía y que te agradezco, tan interesante, con la posibilidad de que haya un nuevo, esa violencia y esa sangre? ¿Cómo se van si es que se va a producir otra vez una gran tensión, una gran crisis en la que se reorganice, si es que eso va a pasar, o vamos camino de un Matrix que quizás se resuelva con un salario mínimo, con un salario de estos mundiales? Y una sola cuestión también, si quisieras comentar. A mí me interesa mucho la experiencia sueca, ¿no? Ese país donde tú está tu cátedra en Gotemburgo, que fue un modelo de la socialdemocracia, pero el mismo país en algún momento tendió otra vez hacia una recuperación de algunas ideas liberales clásicas. ¿Qué va a pasar con esas tensiones, si es que tienen sentido otra vez, esas tensiones entre la socialización y el liberalismo? Un liberalismo que genera desigualdad, pero también riqueza, ¿no? ¿Cómo se van a reequilibrar, en definitiva, si es que lo van a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a ir hacia adelante, hacia atrás? ¿No vamos a ir hacia algún sitio? Perdona, quizás son demasiadas cuestiones, pero... Sí, creo que es difícil. Son cuestiones muy complejas. Pero yo creo que en el libro hago una reivindicación de unos valores individuales, pero también yo creo que intento reivindicar unos logros colectivos, como sería el capitalismo y la democracia, ¿no? Yo creo que intento decir que los dos fenómenos pues están, como han dicho muchísimos pensadores liberales antes que yo, mucho mejor, ¿no? Están perfectamente ligados el uno al otro, ¿no? Lo que hago en el libro, que puede ser un poco más original, es decir que tanto la democracia como el capitalismo son incertidumbres, son solo si tenemos una idea muy sólida de aceptar y de abrazar la incertidumbre, que es la regla número 10 del libro,
pues realmente podemos aceptar el capitalismo y la democracia, porque el capitalismo y la democracia, a diferencia de sus opuestos, que sería una economía controlada o un sistema autoritario, pues el sistema autoritario y la economía controlada sabemos quién va a ser la empresa que va a estar, pues la empresa más importante en 10 años, o quién va a ser nuestro presidente en 10 años. Pero una democracia o en un capitalismo que funciona realmente de verdad de manera competitiva, eso no es posible, ¿no? Y por tanto yo creo que eso requiere mucho. Aceptar la incertidumbre es uno de los mayores logros de la humanidad, es decir, aceptar que no, los resultados, pues aceptar que alguien va a tirar los dados y que no sabemos qué es lo que va a resultar de ahí. Que aceptar esa incertidumbre inherente a la vida, yo creo que ese es el principal escollo, la principal dificultad y al mismo tiempo el principal logro que podemos hacer en la vida, no aceptarlo de manera, digamos, pues bueno, hasta cierto punto estoica, ¿no? Pero también podemos decir entre estoica y cristiana, entre pagana y religiosa, creo que es la mejor manera, a la Adam Smith, que Adam Smith, según algunos pensadores, se podría definir como un cristiano estoico o como un estoico cristiano, me parece una buena definición, ¿no? Pero aceptar esa incertidumbre es la clave para el sostenimiento tanto de la democracia como del capitalismo. Por tanto, necesitamos ciudadanos fuertes que asuman la responsabilidad individual para poder llevar sobre sus espaldas esa losa de la incertidumbre, que no es fácil de sobrellevar, ¿no? Y por tanto yo creo que la responsabilidad individual es muy importante. Y ahora me comentas los países nórdicos. Son países curiosos, porque también Rothstein los definiría como países de un individualismo solidario. Son los países más individualistas del mundo en cuanto a asumir la autonomía individual y asumir la responsabilidad individual, más incluso que en Estados Unidos, o al nivel que Estados Unidos, o incluso más. Es decir, es compatible un individualismo fuerte de asumir la responsabilidad y de asumir la responsabilidad de las riendas de tu vida con un espíritu solidario al mismo tiempo. No son contradictorios. Yo de hecho diría que se necesitan uno al otro. Si quieres tener una sociedad realmente que ayude al prójimo, necesitas una fuerte responsabilidad individual, ¿no? Me estoy poniendo un poco bordeando la teología, ¿no? Pero la idea de pues ama al prójimo pues va junto a la idea del libre albedrío, ¿no? La idea del liberalismo junto a la idea de la solidaridad. Yo creo que son los dos puntales éticos, diría yo, desde mi lectura absolutamente sesgada del mensaje cristiano. No quiero aquí elegirme en ningún teólogo, ¿no? Pero van de los dos de la mano. Por tanto, yo creo que eso es importante. Y un problema que tenemos en España es que tenemos relativamente poca responsabilidad individual. Somos uno de los países en Europa, y volviendo a las encuestas, y con esto concluyo mi respuesta, porque también querías saber un poco de encuestas, pero España es un país que para el entorno de la Europa occidental los ciudadanos pues atribuyen bastante más responsabilidad al Estado de su bienestar que ellos mismos, ¿no? Entonces, necesitamos unos ciudadanos que asuman un poco más de responsabilidad si realmente queremos las dos cosas, ¿no? Queremos una sociedad más democrática, justa, socialdemócrata, por decir una manera, y al mismo tiempo una economía de mercado fuerte y competitiva. Sí, precisamente recuerdo que un amigo tenía una novia sueca o danesa, no sé, en el año en que asesinaron a Olof Palme. Bueno, y fue una tragedia, llorando y tal, volvió a Suecia. Era una época que había una ilusión y una responsabilidad individual y también social en Suecia muy grande. Olof Palme fue una tragedia de asesinato. Y eso enlaza con el punto 6, por ejemplo, de tu decálogo, de da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Hasta qué punto se ha convertido la política actual en una religión, de religiosidad, ¿no? Y han aparecido los chamanes, como en otro libro, El regreso de los chamanes tienes, y frente a los exploradores, ¿no? O la política pragmática. Que
¿Qué nos puedes decir de eso antes de Antonio, pasar si a...? me permites, solo porque no quiero, Sí. porque es la misma cuestión, pero aquí la verdad es que casi di saltos de alegría cuando leí el punto 6, cuando explica Víctor que los creyentes en privado son más pragmáticos en la esfera pública que los ateos, ¿no? Y los ateos son capturados en la ideología. Yo supongo que esto, no sé si está estudiado estadísticamente, pero desde luego es una experiencia que estoy seguro que muchos compartimos. Esto me parece que es un insight, una visión absolutamente iluminadora y que me ha dejado pensando por qué eso es así, ¿no? ¿Cómo es posible? Es muy paradójico, ¿no? Personas creyentes en su vida privada tienden a ser más liberales que lo contrario. Yo en mi experiencia profesional, donde he notado la verdadera censura, la imposibilidad de ir uno con el periódico que quiera, es cuando trabajo en algún despacho vinculados a ideologías políticas con gente de ateos. Y en cambio, mi despacho actual, donde el fundador es una persona cristiana, por decirlo de alguna manera, la libertad es mucho más real en la práctica. Es una paradoja, pero parece una paradoja, pero es muy real. Y yo quería también, pues bueno, un comentario al respecto, pues, de Antonio. Pues muchas gracias. Yo creo que para escribir esta es una de las paradojas más relevantes del libro, ¿no? Y que ha llamado más la atención. Yo creo, lo que hice fue mirar bastante psicología evolutiva y ver un poco cómo esta evolución que está ocurriendo, ¿no? En que, como comentabas, ¿no? Vivimos en la sociedad más atea y más secularizada o más laica, y al mismo tiempo cuando tenemos la política se ha vuelto más religiosa, ¿no? John Gray y entre otros pensadores tiene reflexiona muy a menudo, ¿no? sobre cómo pues lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales no es la capacidad de pensar o de sentir emociones, ellos también lo tienen. Lo que nos diferencia es que nosotros necesitamos encontrar un sentido a la existencia. Entonces, esa necesidad de encontrar un significado al por qué estamos en este mundo nos lleva a desarrollar a nivel individual una serie de creencias religiosas. Pero si no buscamos sentido en una idea trascendental a nivel individual, pues el candidato para llenar nuestro vacío espiritual que tenemos más a mano en las sociedades actuales es la política. Y eso hace que la paradoja de que las sociedades más ateas y los más ateos son los que acaben abrazando la política de una manera mucho más religiosa. En el libro trazo este paralelismo entre la Revolución Francesa y la Revolución Americana. La Revolución Francesa está hecha por ateos, fundamentalmente personas ateas, y fue muy sangrienta, fue muy religiosa, fue una revolución muy religiosa que distinguía a los buenos y a los malos les condenó al infierno en la tierra, en la guillotina. Robespierre, de hecho, acabó emulando a Moisés, ¿no? Presidiendo procesiones el día de Pentecostés también, ¿no? Y realmente recreando incluso los ritos de la religión. Y luego, por el contrario, la Revolución Americana, la mayoría de los padres fundadores, con algunas excepciones, pero la mayoría eran profundamente religiosos, pero hicieron una revolución muy atea, ¿no? Y dijeron, que quedaron con la parte, digamos, positiva de Dios. Dios nos hace a todos iguales. Eso quiere decir que, ojo, hombres y mujeres. Luego, otro problema es el problema obviamente, de la esclavitud, los afroamericanos, y otro que es un problema muy serio y muy preocupante. Pero si nos ceñimos a la Revolución Americana, pues dijeron, pues bueno, nos quedamos con la idea positiva de Dios. Dios creó a todos los hombres libres iguales, y con esa idea religiosa de fondo construimos una democracia completamente laica, donde no solo pues la religión no va a jugar ningún papel, sino que vamos a prohibir explícitamente que el Estado, el gobierno, ayude o promocione las religiones, ¿no?
Entonces, un poco yo creo que culminaron ese mensaje del Evangelio según Mateo de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Y en general yo creo que funcionamos bien cuando tenemos esa dualidad, cuando a nivel personal tenemos una creencia, pero luego, como tenemos ya satisfecho nuestro vacío espiritual, no buscamos llenarlo con algún mesías político, ¿no? Y en el libro pues recorro toda esta especie de utopías políticas que han tratado de reconstruir un nuevo Jerusalén en la tierra, ¿no? Como la Revolución Rusa, como las revoluciones bolivarianas que vemos ahora, pero empezó ya, una de las primeras manifestaciones es el famoso caso de los anabaptistas de Münster, ¿no? que en 1533 trataron de reproducir, crear una nueva Jerusalén en el medio de Europa y crearon pues, bueno, un régimen absolutamente totalitario, el primer régimen comunista de la historia documentado, donde al final el líder acabó con 16 mujeres y casado con 16 mujeres y cometiendo todo tipo de tropelías, ¿no? Pues bueno, eso que era una cuestión trágica, pues no solo se ha ido repitiendo una vez, sino muchísimas veces a lo largo de la historia. Otra de las cuestiones que me ha resultado extremadamente interesante por el ponerte en la cabeza del adversario, es decir, todos hemos oído hablar del diálogo y de la necesidad de empatizar, sin embargo, tú haces ahí un matiz enormemente sutil y muy interesante sobre el que me gustaría pedirte comentario, ¿no? Para los que nos ven y nos escuchen, que tú propones que hay que ponerse en la cabeza del adversario, pero no en el corazón del adversario, ¿no? Lo explicas, ¿no? Eso. Sí, yo primero de todo creo que es muy importante ponerte en la cabeza, o sea, empatizar o sentir compasión por los demás, ¿no? Eso es fundamental. Creo que hay estudios que, bueno, señalan claramente cómo, por ejemplo, un ejercicio de ponerte en la cabeza del adversario sería pues con papel y boli, durante 10 minutos escribas cómo sería la vida de la persona que puedas describir como tu némesis política, ¿no? Un independentista si eres de Vox o viceversa, o de Podemos, etcétera, o uno del PSOE y del Partido Popular, etcétera, ¿no? Tu némesis política y imagines cómo será la imagen de una persona, ¿no? en carne y hueso, que ha vivido pues, en una determinada comarca catalana o escuchando medios de comunicación catalanes, que pues, bueno, se ha visto expuesto a determinadas ideas y tal, y cómo es su vida, de Parla, cómo ha sido su vida, o un agricultor autónomo de Murcia que vote al Partido Popular, a Vox, cómo es su vida con sus luchas diarias, ¿no? con los impuestos o con la burocracia o con lo que sea, con la administración o con otras personas. Y yo creo que esos ejercicios que en Estados Unidos se han utilizado con éxito para reducir los niveles de transfobia, se les hacían a personas que tenían, pues bueno, sentimientos contrarios a los colectivos trans o homófobos, y se vio que tenían resultados pues, sorprendentemente positivos, ¿no? Ponerte en la cabeza, ver el mundo desde la cabeza de otra persona, eso es bueno porque nos ayuda a conocer mejor y aumenta los niveles de tolerancia. Pero ponerte el corazón de otra persona, sentir lo que sienten otros puede ser perjudicial, ¿no? Porque si empatizamos mucho, si yo soy un votante de Vox y realmente pues siento mucho lo que le ha ocurrido a las amenazas que ha recibido la ministra Reyes Maroto o Grande Marlaska, es cierto que voy a sufrir con ellos y empatizaré con ellos, pero voy a empatizar mucho más con los adoquines que tiraron contra mis dirigentes en Vallecas, ¿no? La empatía acabas empatizando mucho más con los tuyos, ¿no? De manera abrumadoramente mayor.
Entonces, lo que se detecta es que si empatizamos mucho, si cultivamos demasiado la empatía, podemos acabar viendo el mundo de una forma todavía más sesgada, ¿no? Porque los adoquines a Abascal nos van a doler muchísimo más que los insultos que ha podido recibir, pues, no sé, un dirigente socialista o alguien de Podemos, ¿no? Porque pues no podemos disociar una cosa de nuestras simpatías de nuestra capacidad de sentir. Por lo tanto, hay que tener un cierto cuidado con eso. Dicho esto, yo creo que el mensaje principal del capítulo, por eso el capítulo se llama Ponte en la cabeza de tu adversario, es que es muy importante intentar ver el mundo desde los ojos de otro observador. E incluso cultivar esta idea que decía Adam Smith, del espectador en el pecho, ¿no? Tenemos un espectador en nuestro pecho que observa nuestra vida, y eso, yo creo que eso es también muy bueno, también va en la línea de lo que diría Séneca de cada noche cuando te vas a dormir, pues pensar que hay alguien que está observando tu vida y que te cuestiona, bueno, qué tentaciones has evitado hoy, qué males de este mundo has curado en el día de hoy, ¿no? Y esa autoexaminación, ese ejercicio de visualizar y pensar que hay alguien que nos observa, pues creo que es positivo. Incidiendo en el tema filosófico, está bien recordar a Séneca, pero sobre todo en el libro habla de Marco Aurelio, aceptar el destino, está todo en la razón bien organizado, o en Epicteto, ¿no? Que solo lo que no puede estar en nuestras manos, pues no está en nuestras manos. Y también Adam Smith, que ha comentado mucho, es cierto que no está muy bien visto por los neoliberales y extremistas, ¿no? O anarcocapitalistas. Adam Smith lo consideran un socialista comunista porque en La riqueza de las naciones lo dice expresamente. O sea, cuidado con las grandes empresas que se unen en monopolio, y eso es un peligro para la sociedad y para la política. Y además de criticar la división del trabajo como inhumana, está todo en La riqueza de las naciones de Adam Smith. O sea, está en la línea, como muy bien dices, del estoicismo, del mejor estoicismo tardío, pero contemporáneo casi. Eso me recuerda también que el socialismo de verdad, ¿no? El falso de la URSS, que inventaron ya en la primera internacional, unía los derechos con los deberes. Porque el lema, si recordáis, es a cada uno según su necesidad, pero de cada uno según sus capacidades. O sea, unía derechos y deberes. Eso está en la primera internacional de los trabajadores, y eso se ha ido olvidando. Si la época más alta, que diría, ¿no?, de la humanidad es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y 60, donde había estado bienestar, había conciencia de deber, se fue perdiendo a partir de los 80 con tanto neoliberalismo, con tanto individualismo y narcisismo. Tiene que ver mucho la economía, y tenemos que señalar mucho por qué los economistas no han protestado mucho antes. Y no solo como Piketty, que dice regalar 200.000 euros al joven que cuando cumpla 18 años, sino hacer una planificación y una cooperación en las empresas, que tú insistes mucho en recuperar lo bueno de la familia y de las empresas. Yo diría empresas como cooperación, como cooperativas. Eso es aún mejor. Y el Estado no visto como un enemigo, como un leviatán que te reprime y solo te deja el liberalismo de lo que no está permitido en la ley, ¿no? Como el Corán. Eres libre, pues si no está prohibido en el Corán, puedes fumar hachís, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Esa visión del leviatán como la gran máquina que lo ordena todo, también tiene que ser corregida, porque el Estado, lo que llamamos Estado, esa administración sobre todo, desde su origen era administración, colaboración, para ayudarse entre los ciudadanos.
entre los primeros ciudadanos. Esa visión del Estado también hay que darle el significado correcto. Si es una cuestión de dar significado más aceptable a esas palabras que se han ido cambiando de concepto en plan orwelliano, diría yo. Por eso me llama mucho la atención la solución de cultivar las 7 virtudes capitales o cardinales, que es como construir una casa donde las paredes principales vienen de antiguo, de la filosofía ya aristotélica o el estoicismo, de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Unida al cristianismo de fe, esperanza, ¿no? Y amor, si no, no podemos. Pero ahí también voy a terminar con una pequeña crítica. Este libro de nuestro gran filósofo Javier Gomán Lanzón, que yo lo utilizo mucho, lo he utilizado mucho, Dignidad, precisamente, al cual tú haces referencias en tu libro al principio, cómo las situaciones límite Sí. te permiten, ¿no? Lo llamas el peso que eleva. El peso que eleva, que lo utiliza en la página 12, dice Javier Gomán, utiliza el peso que eleva, ¿no? Pondus in altum. O sea, esa capacidad de creación del hombre y de superarse y dar nuevas ideas para mejorar la sociedad, pues en esta una de ellas es la dignidad. Entonces, ¿cómo podemos dejar de indignarnos? Porque, claro, la dignidad hay que mantenerla. Entonces, ese equilibrio entre los políticos y la administración, pero tenemos que indignarnos ante las injusticias. ¿Cómo solucionar eso? Porque, claro, con buenas palabras, ¿no? Y con fe y esperanza, claro, pero decía Spinoza, la esperanza y el miedo nos paraliza, ¿no? La esperanza y el miedo nos paraliza. Entonces, ¿cómo mantener la indignidad en este equilibrio que planteas tú en tu obra? Una pregunta muy buena, Antonio. Leí el libro justo cuando estaba concluyendo ya el libro de Dignidad, cuando estaba concluyendo el mío, y me gustó mucho. Me gustó mucho la manera que tiene de abordarlo Gomá, ¿no? Yo creo. Por un lado, hay tanto en este libro del Decálogo como en mi libro anterior, El retorno de los chamanes, hay una cierta crítica, a veces más velada, otras veces más explícita, a ciertos movimientos, de nuevo, casi un poco mesiánicos, que se han construido en torno a la indignación, ¿no? A los indignados. Yo creo que debemos indignarnos ante la justicia. No creo que las fórmulas políticas que se construyeron a través de esta indignación fueran seguramente las mejores maneras de corregir esas injusticias, porque incurrían en estos errores, ¿no? De sacralizar la política, transformarla de una negociación pragmática, que es lo que yo creo que debería ser, entre unos que dicen que el tipo máximo de IRPF debería ser el 50 y otros el 30, y llegar a un acuerdo del 40, pero si consideramos que los que quieren bajar el IRPF son los neoliberales que no tienen corazón, o viceversa, si pensamos que los que quieren subir los impuestos son los bolivarianos que quieren socializarlo y convertir nuestro país en una república comunista, pues entonces es muy difícil el diálogo. Entonces yo creo que determinada cultura política ligada a los indignados, y ya no puedo ser más explícito, creo que no ha sido no ha sido positiva, ¿no? Porque ha alejado la política de los términos pragmáticos, la ha llevado a esos términos abstractos, religiosos, ¿no? Una contienda entre el bien y el mal casi cósmica, y por tanto el acuerdo con Satán no es posible. Pero y yo creo que haría una reivindicación, el libro que hago es una reivindicación de, bueno,
no podemos salvar el mundo si nos salvamos a nosotros mismos como individuos. Y la anécdota que no pude meter en el libro porque lo leí después es en la última novela de Paul Auster, en 4321, si os la habéis leído, pero el personaje se debate entre dos novias, tiene varias relaciones, pero hay un momento entre dos novias, una es una revolucionaria que se va a Berkeley, de Nueva York a Berkeley, a montar la revolución mundial contra el capitalismo y la opresión imperialista en los años 60, a principios de los 70. Y en cambio tiene otra novia que es católica, que estudia medicina y que por las tardes atiende el teléfono de la esperanza para la gente que quiere suicidarse, pues que darle una esperanza, ¿no? Y entonces de esta segunda dice, bueno, es como la primera, dice, también quería salvar el mundo, quiere salvar vidas, pero una a una, no todas de golpe. Y entonces a mí me quedé con esto. Creo que Paul Auster tiene una ironía muy, muy fina, muy sutil, ¿no? Pero hace una crítica muy velada a toda esta generación, que también de una manera u otra es una crítica que yo hago en el libro. Creo que es más eficaz la novela y, de hecho, estoy planteando tratar de transformar el decálogo o alguno de estos mensajes en algún tipo de producto de ficción, porque creo que tiene más recorrido que el ensayo, ¿no? Pero un poco la idea sería que creo que deberíamos intentar, ¿no? Un poco esto, ¿no? Centrarnos en lo que podemos controlar, que somos nosotros mismos, nuestra familia, nuestros allegados, y luego, bueno, si aparte podemos cambiar las instituciones, pues fantástico, ¿no? Pero como mínimo yo creo que lo que intento hacer con el libro es más que nada invitar a una introspección, que creo que le hemos olvidado la introspección. No nos examinamos. Y ahora me voy a meter donde no me metí en el libro. De hecho, escribí algunas páginas que las eliminé antes, pero aprovechando que esta charla es una charla pues muy agradable, y también me gustaría saber vuestra opinión. Creo que hay no solo un problema ético, sino también que hay un problema que tiene una derivada estética, ¿no? Y que en el mundo de la creación cultural, y vosotros que sois personas con mucho más cercanía que yo al mundo cultural, creo que ha habido un abandono, por ejemplo, de las ideas trascendentes, de las referencias a Dios. Yo no pido que todos los directores de cine sean como Ingmar Bergman y traten del séptimo sello, este tipo de cuestiones, pero creo que, como menciono de manera muy breve en el libro, la producción cultural masiva en estos momentos se mueve entre dos mundos. Uno, que es el mayoritario, que sería el entretenimiento vacuo, de pura acción, suspense, sin ningún tipo de reflexión. Y luego, por el otro lado, si lo hay, es novelas o series o películas que son de un pesimismo existencial brutal. O sea, y yo veo una ausencia de esto, no solo de ausencia de reflexiones en torno a Dios y a la trascendencia, pero del sentido de la vida. Y me parece, no sé si compartís conmigo esta opinión, me gustaría saberla. Por eso no lo he desarrollado más en el libro, pero yo creo que sí, soy bastante, no sé, crítico con la producción cultural general, y estoy quizás ahora traspasando muchas líneas rojas. Puede ser. La verdad es que hablas del séptimo sello. Yo esa película, digo ese libro, no está mal, ¿eh? El otro día decían que ahora que es época de series, las series tienen mucho menos recorrido que las novelas o los libros buenos, ¿no? Que las series se olvidan muy rápido, ¿no? Incluso algunas interesantes, y se ve una factura técnica extraordinaria y todos hablan que están los grandes directores y, sin embargo, su recorrido en general suele ser bastante poco, ¿no? Bastante poco. Yo no sé si también es la edad en la que se ve la obra. Yo vi el séptimo sello siendo un niño muy pequeñito. Mi madre fue tan inconsciente como para decirme: tienes que ver esta película tan importante a los 6 años o algo así, o 7, y no se me ha pasado el shock
y la lección desde entonces, ¿no? La siguiente película de ese tipo, ya en una época más contemporánea, casi en alguna medida posmoderna, pero que sigue tratando lo que yo recuerde, fue El cielo sobre Berlín, ¿no? Que en los años 80 nos marcó mucho a todos, esa idea del ángel que se pregunta sobre ser humano, ¿no? Una especie de Aquiles, del que ha escrito también Gomá, ¿no? Que decide renunciar a su mortalidad, pero hace una reflexión sobre la trascendencia. Quiero pensar que ahora sí sigue habiendo obras de este tipo, pero es verdad que ninguna ha formado parte de nuestra centralidad como obras de referencia comparables a esas de entonces. Me parece enormemente sugerente e interesante esa vía de reflexión que abres sobre nada más lejos de tenerme a decir nada, sino comprometerme a pensarlo más, ¿no? Porque es verdaderamente interesantísimo, ¿no? No sé, Antonio, ¿qué piensas tú? Yo creo que el arte actual se está perdiendo mucho en fetiches, en fetichismos, en mercantilización, el dinero es lo que importa, marketing, y ese fetichismo no es bueno para el arte. Incluso la respuesta contraria del activismo, como el arte como en las manifestaciones, como protesta contra la policía, eso lleva a muchos conflictos. Y el conflicto, como decía Javier Gomá también anoche, lleva a la infantilización y a la falta de inteligencia. Esos conflictos en las calles, como utilizando el arte incluso, pues ese activismo también es un poco de religiosidad entendida como política, como bien dice Víctor. Yo creo que estoy más con lo que dice Michel Houellebecq, lo conozco, es amigo, y él siempre tiene una trascendencia hacia un Dios. Él viene de la ciencia, porque la teoría es muy científico, de teoría de agronomía y de informática y tal, pero sí alabando a Coste, a todo el positivismo y a toda la ciencia moderna y tal, pero siempre queda con la trascendente, con el Dios trascendente, y siempre tiene ahí una lucha, ¿no? Como un amuno con el ser, quiero vivir eternamente o no. Dice Michel Houellebecq que cuando va se nota en sus últimos libros, novelas, cuando entra a una iglesia, él cree firmemente en Dios. Pero lo que resulta más difícil es que cuando sale de la iglesia seguir creyendo en Dios, porque ve cómo va la sociedad, cómo vuelve a su aspecto de Schopenhauer ¿no? Entonces, dentro de la comunidad de la Iglesia sí cree en ese Dios trascendente y católico, católico de la fe y buenas obras, no solamente de la fe, ¿no? Sino fe y buenas obras, que es el catolicismo. Yo creo que por ahí sería una regeneración y no una decadencia de Occidente si el arte recupera esa trascendencia. Y eso coincido con Víctor en esa visión de la idea de Dios, el Dios moral o de la patria para los de izquierda. Y yo creo que eso es el arte que debe renovarse, debe ir por ahí, por esa trascendencia, recuperación de la trascendencia. Y en los temas y en las intenciones y todo. Yo creo que Houellebecq que está doblemente concentrado allí en París, en su piso y en su habitación, está preparando una novela y creo que va a ir por ahí recuperar esa trascendencia que falta y que une, como han descubierto, que une a la comunidad. Y a ver si así ya olvidamos el individualismo egoísta, ya casi de enfermo mental que se está imponiendo. Hoy he visto en el telediario que los trabajadores que iban con repartidores de comida tenían que estar haciendo cola para que le dieran comida. Estaban muchos repartidores de comida que le pagan apenas 300 euros al mes, no les llegan para comer y tenían que estar haciendo cola con su mochila de repartidor de comida o de cualquier otra cosa. O sea, a eso nos lleva el individualismo.
Hace poco también tuvimos un encuentro con Santiago Niño Becerra, un economista ahí de Barcelona, que predice que el capitalismo va a cambiar tanto que va a ser otro sistema. En ese sistema ya las soluciones va a ser renta básica para todo el mundo, entretenimiento con la Superliga, si es necesario, de Florentino, y marihuana y drogas como en la película de Woody Allen, Soma, si la recordaréis. Un mundo feliz. Bueno, pues, exacto. Bueno, pues paso la palabra a cualquiera de los dos. Nos hemos pasado ya de los tiempos en los que entramos. Sí, pero no hemos pasado. Hay algún amigo que ya más allá de cierto tal está prohibido por los tratados de prisioneros en guerra. Pero yo creo que es una conversación extraordinaria. Yo creo que los que nos escuchen pues van a tener una introducción valiosísima al libro de Víctor Lapuente, y desde luego les vamos a leerlo, el decálogo del buen ciudadano y también el extraordinario regreso de los chamanes, y a seguir en general su obra, agradecer muchísimo su participación y agradecer lo mucho que nos da, ¿no? con lo que piensa, con lo que escribe, con lo que comparte con tantísima generosidad como ha hecho hoy con todos nosotros. Así que muchas gracias, de verdad, Víctor. La palabra. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación y tus palabras y tus razonamientos tan coherentes y pragmáticos, y también a Román por sus intervenciones. Y esperamos que poder comer en el Mediterráneo aquí un buen caldero y seguir la conversación pues amigablemente, como debe ser. Pues será un placer, y hasta entonces muchísimas gracias por la charla. He aprendido muchísimo y he disfrutado también mucho. Gracias. Muchas gracias. Vamos desconectando.